Muy buenas noches, muy buenas noches. Comenzamos el live de esta noche. Estamos dando continuidad a las actividades que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Y hoy vamos a estar comentando un poco sobre 4 armas importantes que tenemos nosotros los médicos para enfrentar el examen físico del sistema cardiovascular. Conozco que es un sistema que es complejo su examen. Es complejo su examen, pero no imposible. Entonces hoy vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que ustedes puedan armarse de esas 4 herramientas que tenemos para cuando examinamos nuestro paciente, que no tiene que ser un paciente cardiópata, que es aquel paciente que nos llega a la consulta y quizás es por una bronquitis aguda, pero estamos obligados al examen cardiovascular. Entonces esas 4 herramientas que tenemos, esas 4 armas que tenemos poderosas para el examen físico de cardiovascular, las vamos a estar resumiendo hoy en la mirada, en nuestras manos, en nuestros oídos y en un aparatico que nos gusta mucho a nosotros desde que estamos en la carrera, que empezamos el primer semestre. Ya quisiéramos tener nuestro estetoscopio, ese que se ve al fondo por ahí. Entonces con esas 4 herramientas nosotros vamos a estar trabajando este live de hoy. Les voy a hacer una pregunta, y para los que están acá en el chat ya, y bien Mónica que se ha unido, Elvis, Caterine, Yolanda, Julio, Alicita, bien Alicita, recuerda que todo está en nuestro subconsciente, en nuestra mente, así que a meterle positivismo para allá para que todo salga muy bien. Te saludo desde acá, desde Bolivia. Se los saludo a todos desde acá, desde Bolivia. Quiero que en el chat me escriban, vamos a ver cómo están desde el punto de vista semiológico. Quiero que en el chat me escriban cuál es el instrumento fundamental del médico. Solo una palabra. ¿Cuál es el instrumento fundamental del médico? Vamos a ver cuántos van ahí. Bien, dice Daniel que la silla. Otras propuestas. Instrumento fundamental del médico. ¿Cuál es ese instrumento? Vamos a ir escribiendo ahí en el chat. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué dice Tefi, Belén, Víctor? El bolígrafo, dice Alicita. Bien, el bolígrafo es importantísimo para nosotros los médicos. Sin él no podemos tomar apuntes. Y a propósito, Alicita, de esto, tenemos que tener nuestras notas aquí, lapicero, para anotar lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Alessandra, ¿qué tú crees, Alessandra? Alex Franco, ¿cómo andamos, profe? ¿Cuál será el principal instrumento del médico? Vamos, escríbanlo por ahí para de una vez comenzar. Bueno, le vamos a dejar en el chat la pregunta abierta de cuál será ese principal instrumento que nosotros tenemos, y lo vamos a estar respondiendo más tardecito. Entonces, para comenzar, ya muchos me conocen, soy el doctor Luis Gómez. Me conocen luego por allá por el TikTok, luego por los lives que estamos haciendo acá. Soy especialista en medicina interna y soy cubano, pero resido acá hace 11 años ya en Bolivia. Ya dentro de 2 días hace los 11 años que estamos por acá, por la tierra boliviana. Agradecidos. En el examen físico de cualquier, recuerden, vamos a rememorizar lo que hemos aprendido. Nosotros sabemos que el método clínico tiene 3 etapas: diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y estuvimos hablando que para yo diagnosticar tengo que irme a conceptos importantes de la semiología.
Hablábamos de la anamnesis remota y anamnesis próxima. La remota como aquella donde estaban los antecedentes de mi paciente y la próxima como era la historia de la enfermedad actual. Entonces, con esos dos elementos voy conformando mi diagnóstico, sus antecedentes, su cuadro clínico actual. Y luego yo hacía y luego ayudábamos a los antecedentes, el cuadro clínico, el examen físico que le hacíamos a nuestro paciente, y con estas tres cosas conformábamos un diagnóstico presuntivo que confirmábamos con los laboratorios. Esos eran los 4 momentos del diagnóstico. Entonces, en función de ello, una vez que ya yo tenía mi diagnóstico, podía establecer la segunda etapa del método clínico, que era el tratamiento, y la tercera, que era el pronóstico. Hoy vamos a estarnos enfocando en el sistema cardiovascular. En este sistema cardiovascular que es, como les decía, es importantísimo. Y es importantísimo porque de cada 10 emergencias que llegan cuando estamos de guardia, de turno, creo que 8 tienen que ver algo con el sistema cardiovascular. Y a las 10 tenemos que examinarlo, el sistema cardiovascular. No hay una emergencia que se nos puede escapar del sistema cardiovascular. La primera, y por eso la mirada era tan importante, la inspección. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Y yo les resumí acá, y voy a estarlo mirando para que no olvidar ningún punto. ¿Qué es lo principal que en el aparato cardiovascular yo voy a estar mirando que puede, eso que yo miré, me puede ayudar en el diagnóstico de alguna enfermedad? Entonces, por ejemplo, si yo miro el tórax en todo su conjunto, el área precordial, el tórax anterior, yo puedo encontrar en este paciente que hay deformidades, y si veo deformidades, abultamiento, retracciones, me hacen pensar, tengo que indagar sobre los antecedentes de mi paciente. ¿Es que nació así? ¿Es que esto apareció en tal momento de su vida? ¿Es que hubo un accidente? ¿Qué tiempo hace? Y solo estoy mirando. Lo segundo que es muy importantísimo mirar es el latido de la punta. Si este es visible o no es visible. Él tiene que estar en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. No puede estar alejado de ahí. Es posible que no sea visible y después voy a tener otro momento para verlo. Pero no se me puede escapar ir a mirar ese latido de la punta. Es posible que yo encuentre en esa área precordial, y recuerden que el área precordial la vamos a delimitar por los 4 focos de auscultación: foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral. Esta área que está aquí sería la que me delimita sobre todo el área precordial normal, por así decir. Entonces yo voy a estar buscando pulsaciones también anormales en este paciente. Puede ser que yo encuentre, recuerden que detrás del esternón, ahí ocupando casi toda esa pared anterior, está nuestro ventrículo derecho. Si yo encuentro una pulsación paraesternal izquierda entre cuarto y quinto espacio intercostal, una pulsación anómala, la estoy mirando, yo tengo que pensar que puede ser que haya una hipertrofia ventricular derecha. Si yo veo una pulsación epigástrica, yo debo de pensar también que puede ser el ventrículo derecho, o puede ser la aorta, o pueden ser signos de hipertensión pulmonar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esa mirada como arma va siendo importante. Si yo veo una pulsación anómala en la región supraclavicular, me recuerda enseguida el tema de las carótidas, porque por ahí transitan. Y ahorita vamos a estar viendo alguna patología, alguna enfermedad, disculpen, que tiene que ver con estas pulsaciones anómalas. ¿Qué yo voy a ver también a la inspección? Voy a ver si mi paciente tiene cianosis. Voy a ver si hay ictericia. ¿Ictericia por qué? Porque luego tenemos un paciente con una cirrosis cardíaca, ¿verdad? Entonces puede tener que mi paciente esté con íctero.
Entonces, la cianosis, otro elemento importante, que yo voy a estar mirando también la ingurgitación yugular. Un paciente en insuficiencia cardíaca derecha va a estar con ingurgitación yugular. Que yo voy a estar mirando también el ritmo respiratorio y la frecuencia respiratoria. Eso lo evaluamos también mirando solamente a nuestro paciente. Vayan tomando nota, les pido que tomen nota. No hay examen, pero deben de tomar nota. Voy a estar mirando, por eso es importante tener a mi paciente cerquita aquí. Y les transmito un consejo. Nunca debemos de tener a nuestro paciente al frente de nosotros, por delante en la mesa, en el escritorio. Siempre el paciente tiene que estar aquí al lado, cerquita de nosotros, para poder mirarle, ver sus mucosas, para poder auscultar. Vírate de espalda, déjame auscultarte detrás, déjame mirarte las piernas a ver si hay edema, tenerlo cerca acá, para ver si hay edema, que es otra de las cosas que yo miro. Y al yo mirar las piernas y verle el edema, yo del solo hecho mirar, yo puedo estar diciendo, es un edema oscuro, debe ser cardíaco, ¿verdad? Entonces, simétrico, oscuro. Entonces, me genera parte de curiosidad para el diagnóstico. En ocasiones tenemos pacientes que tienen este signo. Fíjense cómo yo hago la cabeza. Con este signo. Ese signo se llama signo de Muset. Y se ve por el pulso en la insuficiencia aórtica severa. Hay una hipertensión a nivel de los pulsos. Son tan fuertes, tan intensos, que se transmiten a carótida y le hacen al paciente que haga esto. Y nos confunde luego con un Parkinson. Entonces yo estoy obligado a auscultar, buscando soplo de insuficiencia aórtica. Signo de Muset. Este movimiento que hace la cabeza del paciente. Y también en otras ocasiones, ya no se ve hoy en día tan frecuente como lo veíamos nosotros al inicio, cuando en la época de médico joven, la fascia mitral de los pacientes con valvulopatías mitrales severas, donde tienen los cachetes algo rosadito, con tinte cianótico a nivel de los labios, la nariz y la punta de las orejas. Entonces tú mirabas a un paciente de este aspecto, esa fascia, y te recordaba enseguida el paciente mitral. Y ibas enseguida al quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, en busca del anillo valvular mitral. Entonces, estos 10 puntos que les he resumido, fíjense cuántas cosas nos da solo el hecho de la mirada. No hemos tocado a nuestro paciente todavía. Simplemente lo que hemos hecho ha sido mirar a nuestro paciente. El segundo elemento importante, vamos a ver cuántos nos han acertado con, escriban por acá en el chat, cuál es el instrumento fundamental. Dice Alicita por acá, ya dice que no es el bolígrafo, que es el estetoscopio. ¿Cuál es el instrumento fundamental que tenemos los médicos para nuestro paciente? Y esta enseñanza viene de un eminente internista español, Gregorio Marañón. Si tienen chance de revisar sus libros, tiene una medicina interna muy linda, y él decía que ese principal instrumento los médicos teníamos que tenerlo siempre con nosotros. Entonces, no sé si se atreven a decir cuál es ese instrumento. Saludos a Jeremí, a Vito, a Berna. Qué bueno, Dina, verte por acá, Dina Vivero. Un gusto saber que estás por acá escuchándonos. Dina fue mi estudiante hace unos años. Qué bueno. Bueno, pasamos en lo que ustedes se deciden a colocar cuál es el instrumento fundamental. Pasamos al segundo punto, a la segunda arma importante que tenemos los médicos para el examen de nuestro sistema cardiovascular. Y ese segundo punto está en nuestras manos, porque ahora viene la palpación de nuestro aparato cardiovascular. Lo primero que yo voy a palpar, recuerdan que ahorita en la inspección se me había quedado pendiente el latido de la punta, que no había sido visible, o que lo había visto visible por fuera del quinto espacio intercostal izquierdo. Entonces yo quiero ver ahora si ese latido de la punta realmente está en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, o está desplazado. Y entonces voy a palparlo. Voy a palparlo con toda la parte
palmar de nuestros dedos, ¿verdad? Entonces vamos a palpar si el latido de la punta es palpable. Y luego esto cuesta trabajo. Discúlpeme, no es que cueste trabajo, es que se olvida y no se hace. Entonces, es importante la palpación del latido de la punta, porque si está por fuera del quinto espacio, si está más alejado de la línea media clavicular en el quinto, pero más para afuera, yo digo que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Y entonces esto pudiera generar mi curiosidad de nuevo a que si está desplazado el latido de la punta hacia la izquierda y hay una cardiomegalia, por algo tiene que ser. Por eso es que mi paciente viene con disnea, con dolor precordial, con palpitaciones. Ahí tengo una causa. Y acá la consecuencia que se transmite, me lo dice el paciente, me lo está manifestando el paciente cuando yo hago la palpación. Entonces, palpación del latido de la punta. Si es visible y si es palpable. El segundo elemento importante de la palpación es poner mi mano en los 4 focos fundamentales o en los 5 focos, el segundo aórtico. ¿Por qué? Porque luego yo tengo soplos que tienen una intensidad grado 5 o grado 6 y que es palpable esa sensación. Y eso se llama frémito o thrill. Entonces, no cuesta nada pararse con su mano frente al foco aórtico y sentir si hay frémito o no. Ese sería un segundo elemento de la palpación. Un tercer elemento de la palpación son los pulsos periféricos. Y aquí nos vamos a detener y les voy a enseñar un recurso mnemotécnico. Un recurso Johnny y Kise. Saludos Johnny, saludos Kitty. No veo que comentan sobre el instrumento fundamental. Tienen que tener una idea. El recurso que les voy a enseñar para examen de los pulsos periféricos. Recuerden que tenemos el pulso temporal, tenemos el pulso carotidio, tenemos pulso axilar, el pulso braquial, pulso radial, el pulso femoral, pulso popliteo, tibial posterior y pulso pedio. Esos son los fundamentales que nosotros examinamos. Ahora el recurso se llama fritas. Fritas, una palabra que nos gusta mucho a los latinos, porque nos gusta mucho la comida frita, que no es saludable y no la aconsejo en mi consulta. Entonces, fritas, la primera, la F, frecuencia del pulso. Entonces esa la hacemos muy bien, buscamos nuestro pulso radial y calculamos la frecuencia. Tiene una frecuencia de 80 latidos por minuto. Eso lo hacemos muy bien. La segunda letra de fritas es la R. Por tanto, el ritmo de mi paciente. Ritmo, por tanto, si es un ritmo regular o es un ritmo irregular. Ritmo regular es el que mantiene esa onomatopeya que nosotros conocemos de lup, dup, lup, dup, lup, dup. Cuando ya esa onomatopeya se rompe, lup, dup, 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 lup, dup, dup, dup. Cuando se rompe esa sensación palpable, ya el ritmo deja de ser regular y es un ritmo irregular. La I significa la intensidad. ¿Qué es lo que es la intensidad? Es la fuerza que ejerce el pulso cuando la sangre está pasando. Es la fuerza que ejerce el pulso sobre nuestros dedos. Entonces yo digo, ¿es de intensidad muy baja, débil? ¿O es de intensidad normal o la intensidad está aumentada? Por ejemplo, si tengo un paciente con una hipovolemia en shock hipovolémico, la intensidad es muy débil del pulso, porque apenas es perceptible el choque de la fuerza sobre nuestros dedos, es casi imperceptible. O todo lo contrario, en aquellos pacientes que tienen una hipertensión bastante
difícil de controlar, muchas veces está un poco aumentada esa intensidad. Entonces vamos por 3, frecuencia, ritmo, intensidad. La T, tensión. Y la tensión, aquí aprendemos una palabra que se llama obliterar. Cuando yo palpo, y encuentro el pulso, yo siento si la pared del vaso con mi palpación se deprime de forma fácil. Oblitera fácil la pared del vaso. Oblitera fácil. ¿Qué es lo que debe de pasar? Mi vaso tiene que estar relajadito, que me permita obliterarlo fácil. No tan fácil, porque entonces estoy pensando en hipovolemia también. Pero si yo encuentro una pared al palparlo, que me cuesta encontrar el pulso porque la pared es muy rígida, estoy pensando, este hombre debe estar con una aterosclerosis de clavo pasado. Entonces, esa palpación se llama, o ese grado de obliteración se llama tensión de la pared, tensión, y es la fritas, la T de las fritas. La letra A significa amplitud del pulso, y aquí la amplitud tiene que ver con la altura. Cuán amplia, ya no la fuerza, sino cuán amplia es esa distensión que produce el flujo de sangre sobre el vaso y yo lo siento. Se parece a intensidad porque es la fuerza, y lo que estoy mirando es la amplitud. Y nos quedaría el último, que es importantísimo, la S, fritas, de simetría. Entonces la simetría, lo que yo tengo que hacer es ver mis 2 pulsos radiales, por ejemplo, ver si son simétricos. Si yo encuentro un pulso, cuando estoy palpando ambos pulsos, veo que no coinciden, deben de coincidir. La frecuencia, el ritmo, la intensidad, todo eso debe de coincidir. Si no coincide y uno se atrasa en relación con el otro, tengo que pensar que en el recorrido que viene de los vasos que llegan ahí hasta nivel radial, debe haber algo. O hay un tumor que está comprimiendo el vaso, o hay una placa de ateroma que está obstruyendo el flujo de sangre. Pero me obliga a pensar y hacer ecografía Doppler, a estudiar a mi paciente. Entonces, esos serían los elementos importantes, el fritas, para ver las características de un pulso. Ahora, si yo estoy en la emergencia, ¿será que me voy a poner a examinar todas esas características de todos los pulsos que tienen nuestros pacientes? Que ya dijimos que eran 2 temporales, 2 carotidos, 2 axilares. No me queda tiempo porque la fila se me haría interminable. Pero si estoy en sala de hospitalización y nada más tengo 2 pacientes, yo estoy obligado a examinar a mi paciente para hacer la historia clínica con todas las de la ley. En este sentido, una vez que ya yo, si estoy en la emergencia, estoy obligado a examinar por obligación el pulso radial, el pulso carotídeo en caso de que me llegue un paciente con parada cardíaco-respiratoria, pero estoy obligado a todos mis pacientes a examinar pulso radial y pulso pedio. ¿Por qué? Porque si yo palpo pulso radial, quiere decir que los otros están indemnes, porque la sangre ha circulado para poder llegar acá a las extremidades. Y si palpo un pulso pedio, quiere decir lo mismo, que ha transitado toda la sangre y llega a nivel distal. Entonces, por lo menos esos 2 pulsos y el carotídeo, en caso de que tenga un paciente en parada cardiorrespiratoria, yo sí tendría que estar obligado a examinar mi paciente. Hasta aquí los elementos que yo quiero que ustedes tengan bien resumidos en relación con el examen físico del aparato cardiovascular. Insisto en la pregunta, ¿cuál es el instrumento fundamental del médico práctico según Gregorio Marañón? ¿Cuál es ese instrumento? Déjenmelo escrito por acá. Bueno, por acá el propio live me dice que anime a los espectadores que están acá, que hay unas 66 personas, bienísimo, que aporten con regalo para que TikTok nos permita hacer más cosas, más funcionalidades. Entonces, bienísimo. Bien, Purita, mis saludos para ti, te has unido ahora, ya hemos hablado, Purita, sobre
la inspección y la palpación del sistema cardiovascular. Ya, Miguel Achá, Johnny, mis saludos para ustedes. Bien, vamos a pasar ahora al tercer elemento y seguimos con nuestra tercer elemento del examen físico, que es la percusión, pero nos mantenemos con nuestra segunda arma, que es las manos. Y muchos se preguntarán, pero la percusión en el aparato cardiovascular, ¿eso se hace? Sí se hace. Que no lo hacemos muchas veces porque estamos medio complicados y estamos flojos y no lo hacemos, es verdad también. Y me incluyo ahí. Entonces, en la percusión, ¿qué es lo importante? Lo primero que voy a hacer es bien ubicar mis 4 focos de ocultación. Porque ya les decía que si yo ubico mis 4 focos, esa es el área precordial y mi corazón tiene que estar metidito en esa zona. Tiene que estar en esa zona. Entonces la percusión voy a comenzar de fuera hacia esa zona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar a percutir en los espacios intercostales. Recuerden que tengo mis dedos plexímetros, los que pongo en el espacio intercostal, y mis dedos percutores. No sé si se oye algo. Por fuera, como está el pulmón, se oye medio timpánico, sonoro. Pero a medida que tengo que entrar a mi espacio cardíaco, vamos a ver de este otro lado, se siente un poco, no llega a ser matidez, porque de todas maneras está pulmón ahí metidito. Pero si es un área, cuando yo vengo de fuera hacia adentro percutiendo, tengo que encontrar la diferencia entre la sonoridad pulmonar normal y un área de submatidez. No se le llama de matidez propia, sino de submatidez cardíaca. Entonces, esta área de submatidez cardíaca es importante porque si yo la encuentro por fuera de este espacio, de esta área precordial, un área de submatidez, también me apoya la posibilidad de que tenga cardiomegalia mi paciente. Ahora, ¿cuál es por qué muchas veces no utilizamos este recurso? No utilizamos este recurso nosotros los médicos porque como tenemos la radiografía de tórax y tenemos la ecografía, ya y radiografía de tórax generalmente se la hacemos a todos los pacientes que tienen patologías crónicas de base. Entonces no obviamos esto porque yo sé que voy a ver la cardiomegalia por allá, pero no es lo correcto, porque lo correcto es explotar todo. Y yo siempre se lo digo a los estudiantes porque luego nos corresponde trabajar, sobre todo cuando somos médicos jóvenes, en lugares donde no existen los recursos necesarios. Y tenemos que explotar todo lo que hemos aprendido en la universidad, en examen físico, en maniobra y en el interrogatorio, para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, ese es el elemento importante de la percusión. Es solo para determinar esa área de submatidez cardíaca que esté dentro del parámetro normal, dentro del área precordial, que me traduce que no hay cardiomegalia. En muchas ocasiones también tenemos pacientes, la clínica también va a ser más florida, con un derrame pericárdico, y también al haber líquido a nivel de pericardio, también encontramos matidez a nivel cardíaco. Entonces, resumiendo, ya hemos estado comentando sobre la inspección, la palpación, la percusión, y para ello hemos tenido en cuenta nuestra mirada y nuestras manos, importantes instrumentos que tenemos para el examen físico. Bueno, yo creo que ya les voy a decir entonces cuál es el instrumento fundamental del médico hoy. Y hoy y ayer también, porque lo dijo Gregorio Marañón en el siglo pasado. Y ese es, como decía una de los que están por acá,
es la silla. Es la silla. Y yo insisto en eso. Y me gustaría que todos ustedes que se están formando, que imagino que la mayoría son estudiantes y que la mayoría o son médicos jóvenes, que pongan la silla al lado de su escritorio, que no pongan la silla al frente, que no la pongan allá lejos. Si tiene que usted ponerse su barbijo, póngase el barbijo si tiene algún temor. Pero ese calor de humano, de persona a persona, que no distancia al paciente, que se sienta con confianza el paciente en decir todo lo que se siente y usted de escuchar, que vamos a estar hablando ahora del otro órgano de los sentidos. Entonces la silla es el principal instrumento, decía Gregorio Marañón, y se pone aquí al lado. Y se pone al lado porque no es fácil examinar. Cuando yo veo una silla que está al frente, me cuesta trabajo pensar de que está siendo bien examinado el paciente. Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, aceptamos por acá los regalitos de acá de ustedes que nos lleguen acá para seguir con el TikTok queriendo hacer cosas. Bien, vamos al cuarto elemento, que no porque sea el último es el menos importante. Yo creo que es el más importante y el que nos gusta más también, porque ahí utilizamos dos cosas. Utilizamos nuestros oídos y utilizamos el estetoscopio, que es un instrumento también que nos gusta a los médicos, como les decía, desde el primer día de clases de medicina. Ya quisiéramos que los profesores nos estuvieran diciendo: cómprense su esteto y que lo vamos a utilizar en tal práctica. Hoy en la Universidad Nacional del Oriente, universidad de la cual pertenezco, estamos llevando a nuestros estudiantes desde el primer semestre a la comunidad. Los llevamos a la comunidad porque tienen que hacer un relevamiento de toda la carpetización de una zona determinada, porque de ahí tiene que nacer la investigación que tienen que presentar durante la carrera. Entonces, ya ellos desde el primer semestre, muchos de ellos andan con su esteto. Y es verdad que se ven bonitos, se ven lindos. Entonces hoy vamos a estar hablando de esa importancia del estetoscopio en la auscultación del aparato cardiovascular. Creo que en el lunes comentábamos un poco sobre esto, porque era una de las reglas que yo les mencionaba de los tips importantes del médico en el sistema cardiovascular. Hoy voy a tocárselos de nuevo para los que no estuvieron el lunes, también hoy los tengan presente. Y es los ruidos cardíacos. Tenemos 4 ruidos, pero fisiológicos son el 1 y el 2. Primer ruido y segundo ruido. El tercer ruido en algunos pacientes es fisiológico, en la embarazada, en el niño. En algunos pacientes es fisiológico, un tercer ruido. Pero cuando yo encuentro un tercer ruido, un cuarto ruido, siempre estoy pensando que es algo patológico. Entonces, el primer ruido cardíaco se corresponde, insisto, los ruidos cardíacos, el primero y el segundo, nunca se corresponden con aperturas valvulares, se corresponden con cierres. Entonces, el primer ruido cardíaco se corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide se cierran. Y al cerrarse la mitral y la tricúspide, lo que viene es la sístole. Por tanto, el primer ruido lo que caracteriza es el inicio de la sístole. Y sístole significa eyección. Entonces nuestro corazón comienza a vaciarse. Ese es el primer ruido. Y el segundo ruido se corresponde con el cierre de las válvulas pulmonares y aórticas, las sigmoideas pulmonares y aórticas. Entonces cuando estas se cierran, las de arriba se abren para que comience la diástole. Entonces eso es lo primero que yo tengo que saber. Primer ruido se corresponde con el inicio de la sístole, segundo ruido se corresponde con el inicio de la diástole. Ahora, recuerden que la onomatopeya de esto es loop, dut, loop, dut, loop, dut. Si yo estoy ubicado en foco mitral o en foco tricuspidio, el loop
va a ser muy fuerte. Lup, dut, lup, dut, lup, dut. Ese lut es el primer ruido y el segundo es más débil. Y eso es lo normal. Ahora, si yo estuviera ocultando arriba en foco aórtico y pulmonar, acá voy a sentir lo contrario. Voy a sentir lut, dut, lut, dut, lut, dut, lut, dut. Un primer ruido suavecito y un segundo ruido más fuerte. Y esto es importante. Yo les decía a ustedes, examinamos estudiantes predefensa y defensa de grado y preguntamos focos de auscultación y primer y segundo ruido y no conocen. Entonces lo que yo quiero es que ustedes lleguen a ese nivel conociendo para qué ponen el esteto ahí. Yo pongo el esteto en el foco mitral porque quiero ver, sentir, escuchar el primer ruido cardíaco, y lo pongo en el foco aórtico porque quiero sentir fuerte el segundo. Claro, lo voy a escuchar los dos, pero aquí abajo el primero es el que se siente fuerte y aquí arriba el segundo es el que se siente fuerte. Y eso es lo que yo quiero escuchar, porque yo sé que entre primero y segundo es la sístole. Y se le llama, voy a ponerlo así chiquito, es la sístole. Se le llama pequeño silencio. Y sé también que entre el segundo y el otro primero es la diástole. Y se llama gran silencio. ¿Qué quiere decir pequeño silencio y gran silencio? Que en ese momento yo no puedo auscultar nada. Entre el loop y el dut y el dup y el otro loop, no puedo auscultar nada. Tiene que estar en calma todo. Entonces, si yo ausculto algo, eso es un soplo. Estoy pensando que mi paciente tiene un soplo. Entonces, esa es la importancia de tener claridad, y a partir de hoy, el que no lo haya hecho, lo hace, se compra su esteto y empieza con los familiares, porque tienen que aprender a auscultar lo normal para después saber lo patológico. Entonces, primer y segundo ruido fisiológicos, auscultamos. Ahora, el tercer ruido es el ritmo de galope. Aquí mi paciente está en insuficiencia cardíaca. Ya aquí hay un deterioro del paciente y va a tener clínica. Va a estar taquicárdico, va a estar disneico, va a tener crepitante. Entonces, en este paciente, como está en insuficiencia cardíaca, hay sobrecarga de volumen. Entonces, cuando usted ausculta, es como que encontraron ruido sobreañadido al primer y segundo ruido. Y entonces, ese llene ventricular de cuando se contrajo la aurícula y está abierta la mitral y la tricúspide, se están llenando. Ese llene ventricular es un llene ventricular muy rápido. Muy rápido. Y el cuarto ruido, que se le llama, al tercero le llamamos ritmo de galope, al cuarto le llamamos patada auricular, es ese paciente también insuficiente y que cuando la aurícula se está contrayendo, casi no le queda tiempo porque se quieren cerrar las válvulas, y es esa patada auricular, es el último esfuerzo que hace la aurícula por meter el poquito de sangre dentro del ventrículo antes que se cierren las válvulas. Patada auricular, imagínense el pie haciéndole así, exprimiendo el esfuerzo último de la aurícula, de la contracción, para vaciarse completamente. Ese sería el cuarto ruido. Entonces, por aquí lo primero que tenemos que auscultar, ruidos cardíacos. Y ponemos casi siempre ruidos cardíacos rítmicos y bien golpeados, normofonéticos. Bien, eso está muy bien. Lo segundo que vamos a buscar es, como les decía, si hay soplos. Y aquí les voy a estar enseñando, les vamos a hacer un resumen de cómo, si encuentro un soplo, cómo lo voy a caracterizar. La semiografía del soplo. Esto se llama semiografía del soplo y tiene 8 características. Vamos a comenzar. Lo primero es que yo estoy auscultando mis 4 focos de auscultación y estoy viendo primer y segundo ruido, y de momento siento un sonido anómalo en uno de esos focos de auscultación. Y digo, si aquí tiene que haber un pequeño silencio o tiene que haber un gran silencio, y hay interpuesto algo.
Esto es un soplo. ¿En qué foco estoy? En foco aórtico. Entonces digo, la primera característica del soplo es localización. ¿Dónde está localizado? En foco aórtico. La segunda característica, momento del ciclo cardíaco en que se está aconteciendo el soplo. ¿Era en el pequeño silencio o en el gran silencio? ¿Era en sístole o era en diástole? Esa es la segunda característica. Ya estoy caracterizándolo. Es un soplo aórtico, pero es un soplo sistólico aórtico. O es un soplo diastólico aórtico. Entonces, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Tercera característica. ¿Cuánto dura ese soplo? Entonces, la sístole tiene una duración del loop al loop y la diástole tiene una duración del loop al próximo loop, de primero a segundo y de segundo a primero. Si el soplo ocupa la primera parte de la sístole o de la diástole, le vamos a llamar protosistólico o protodiastólico. Si ocupa la mitad de la sístole o de la diástole, le vamos a llamar telesistólico o telediastólico. Y si ocupa el final de la sístole o de la diástole, le vamos a llamar mesosistólico o mesodiastólico. Y si ocupa toda la sístole o toda la diástole, le vamos a llamar holosistólico u holodiastólico. Entonces ahí ya tenemos caracterizado, tercera característica, es un soplo holosistólico en el foco aórtico. Qué bonita la remisión, la referencia que usted le va a hacer al especialista en cardiología cuando él reciba ya su referencia y diga, oye, qué bien está caracterizado el soplo que ocultó Pedrito Pérez. Entonces, bienísimo. La cuarta característica, la intensidad del soplo. Entonces, la intensidad es del grado 1 al grado 6. El grado 1, grado 2, grado 3 tienen una intensidad. El 1 es casi imperceptible, el 2 un poquito menos, pero también para nosotros los que no somos cardiólogos, que no estamos todo el tiempo ocultando, nos es difícil encontrar un soplo grado 1 o grado 2. Ya el grado 3 lo encontramos y el grado 4 lo encontramos. Y esto lo va a dar el entrenamiento que tengamos en nuestros oídos, la cantidad de veces que hayamos ocultado pacientes con soplo. Entonces le vamos a dar subjetivamente, no hay nada que tenga la posibilidad de decirnos es un grado 2 o es un grado 3. Entonces esto es de forma muy subjetiva, pero entonces en el entrenamiento que usted tenga ocultando, usted pondrá si es un grado 2, un grado 3 o un grado 4 o un grado 1. Muchas veces el grado 1, el grado 2 nos pasan a nosotros y no los percibimos. Tenemos que estar en condiciones muy tranquilas, con un buen estetoscopio, un paciente cooperativo, para poder ocultarlo. El grado 3 y el grado 4 lo encontramos. Ahora, el grado 5 ya yo les decía, el grado 5 es aquel que tiene thrill. Por tanto, cuando yo pongo mi mano, ahí yo siento la sensación palpable del soplo. Y el grado 6 no necesito tampoco estetoscopio. Me acerco a la pared torácica del paciente y escucho el sonido del soplo. Entonces ya le estoy caracterizando. Es un soplo holosistólico en foco aórtico de intensidad 4/6. Entonces qué bonito va quedando. El timbre, otra de las características, el timbre del soplo. Aquí hay que también tener entrenamiento. Si es un timbre aspirativo, como que se estuviera escapando el agua, cuando se escapa el agua, un timbre aspirativo. O un timbre musical, parecieran notas musicales. O un timbre áspero, ¿verdad? Es características que te hacen a ti de notar que es diferente esa tonalidad, o ese timbre, mejor dicho. Entonces el tono, que es la otra característica, es si es grave o es agudo. Entonces el tono agudo es muy fino, como un silbido, y el tono grave es todo lo contrario, es un tono áspero también. Entonces también lo logro diferenciar.
Penúltima característica de los soplos: modificación con los cambios de posición e inspiración. Si yo encuentro un soplo, estoy obligado, si es de la base aórtico o pulmonar, estoy obligado a decirle a mi paciente: inclínese hacia adelante, porque cuando se inclina hacia adelante la base hace esto y yo puedo ocultar mejor los soplos. Y le debo de decir también: aguante la respiración. Entonces, si el paciente puede aguantar la respiración, también es algo que interfiere, evita que interfiera en esa ocultación. Ahora, si es un soplo que oculto en punta, ponga a su paciente en decúbito lateral izquierdo, que se vire un poquito, porque cuando se vira un poquito, la punta va hacia adelante y usted puede ocultar mejor. Entonces, son detalles que yo, cuando estoy ocultando a un paciente, lo tomo en cuenta y lo hago con mucha frecuencia. El tema de sentadito mi paciente, lo tengo ahí al lado, échese un poquito para adelante, aguante la respiración y oculto mejor. Foco aórtico, sobre todo en el paciente mayor de 60 años. Y la última característica de un soplo es aquella. Gracias, Ani. Gracias. Saludamos también a Vivi, a Ani, a Sammy, que se ha unido. Free, ¿quién será Free? A Mayra. La última característica es hacia dónde se corre, se irradia nuestro soplo. Porque yo, si encuentro un soplo en foco mitral, yo tengo que ocultar el resto de los focos para ver si este soplo se irradia hacia algún otro de los focos. Si lo encuentro en otro foco, tengo que determinar dónde es más intenso, porque ese va a ser el primordial. Pero dos detalles: si yo oculto soplos en la base aórtico y pulmonar, estoy obligado a ocultar cuello. Yo, en el paciente mayor de 60 años, generalmente oculto cuello, buscando soplo, porque si encuentro un soplito acá, es estenosis carotidia. Y las estenosis carotidias son una de las causas, si no es la fundamental, disculpen, de ataques isquémicos transitorios, de isquemias cerebrales transitorias. Y es prevenible, porque usted pone antiagregante, evita eso. Y si tiene más de un 70% de oclusión, lleva endarterectomía, hay que mandárselo al cirujano vascular. Entonces son cosas que son diagnosticables con ese aparatico que tenemos nosotros. Entonces, todo soplo que encontremos en base, ocultamos cuello. Y todo soplo que encontremos en punta, oculto hueco axilar, porque se irradian para acá. Entonces tengo que comentar en la historia: soplo diastólico en foco mitral que se irradia al hueco axilar. Entonces, estos serían los puntos del examen físico que me gustaría que ustedes hicieran ese resumen luego, para que lo tengan ahí y les sea muy útil para su práctica clínica, y no pierdan el tiempo cuando estén en práctica de cualquier especialidad. No importa que sea una práctica de urología, por mencionar una especialidad, ausculte a su paciente, examine el aparato cardiovascular de su paciente. Entonces, esto es importante. No sé, alguna pregunta que quisieran hacer. Estas serían las cuatro armas fundamentales que tenemos los médicos: nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos y el estetoscopio. La silla por este lado. Recuerden otro detalle también que decían: nos dieron 2 oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Entonces, con nuestro paciente tenemos que aplicarlo. Entonces, de esta manera, esta semana hemos estado trabajando este sistema cardiovascular. Hemos dado varias herramientas, varios TIC, triadas, tétradas, recursos mnemotécnicos que nos permiten trabajar este sistema. Hemos estado hablando de discusión de un paciente, cómo discutimos un paciente en insuficiencia cardíaca. No se olviden de apoyarnos ahí con los regalos, una rosita ahí para el TikTok,
que nos vea bien activos, a ustedes y a nosotros. Entonces, les deseo a todos un buen fin de semana, un buen fin de semana. Vamos cerrando ya este live. La semana que viene vamos a estar comentando sobre el sistema respiratorio, otro gran sistema que nos permite también, gracias Alicita por haberte quedado entendida, aunque estamos bien lejos acá, te llegue ahí a Venezuela la información y podamos ayudarte. Abrazo grande para todos, buen fin de semana, nos vemos pronto. Buen fin de semana, Purita, buenas vacaciones también para ti. Richard, vamos a estar el lunes. El lunes estamos a las 7 de la noche. Agendado, Richard.